Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Para es un placer estar aquí para alabar a Dios. Les agradecemos que tomen tiempo para estar aquí porque esto es muy bueno para nosotros. Estamos aquí porque sabemos que necesitamos mucho de Cristo y sobre todo que hagamos las cosas como Él quiere que las hagamos. Es un placer, ¿verdad?, estar aquí al frente pero también es a la vez medio nervioso, pues nunca he estado casi en esto. Pero les agradezco que escuchen. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nos ayude a aprender de su palabra. Padre, pues, gracias por este amor que me das de orar en frente de los hermanos y de aquellos que vienen a ti a buscarte, Señor. Hoy te rogamos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Perdón, se me olvidaba. Vamos a entonar unos cantos, unas alabanzas a Dios, que espero que lo hagamos con un corazón agradecido. Bueno, pues vamos a cantarle al único Rey. El himno número 4. Himno número 4. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos, te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono del cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen su santa voluntad. Ante ti se postra, rayada de tu lumbre, ante ti me asilo, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, el poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria
Vamos al siguiente himno, es el 659. Himno 659. Se llama Su gracia es mayor. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. El cielo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Hemos escuchado muchas veces, al menos en esta iglesia, nuestras faltas es una realidad, son muchas, pero su gracia es mayor, ¿verdad? Su gracia es mayor, sus misericordias, dice, hoy nuevas son. Hay un pasaje que dice lo mismo. Sus misericordias son nuevas cada mañana o se renuevan cada mañana. No está diciendo que en la tarde no. Es para que comprendamos que continuamente Dios está otorgando su gracia en medio de nuestras debilidades.
Vamos a cantar el himno 670, por favor. Himno 670. Pongamos mucha atención a este canto, como a todos, pero este canto habla de su propósito, la iglesia. Es Cristo de su iglesia, el fundamento fiel, por fe y la palabra, hechura es ella de él, su esposa para cena, del cielo descendió, él la compró con sangre, cuando en la cruz murió. De todo pueblo electa, perfecta es en unión, y una fe confiesa, Cristo es su salvación. Bendice un solo nombre, la Biblia es su sostén. Con paso firme avanza, con gracia y todo bien. En medio de su lucha y gran tribulación, la paz eterna espera con santa expectación, pues Cristo desde el cielo un día llamará. Su iglesia invita entonces, con él descansará. Con Dios aquí en la tierra mantiene comunión, y con los ya en el cielo forma una sola unión. Oh Dios, haz que sus pasos podamos caminar, que al fin contigo, Cristo, podamos habitar. Que al fin contigo, Cristo, podamos habitar. Si vemos el inciso 3, en medio de su lucha y gran tribulación, la paz eterna espera con santa expectación. Pues Cristo desde el cielo un día llamará a todas las personas del mundo, ¿verdad? No. A su iglesia invita. El propósito de la redención, del plan de salvación, de todas las historias, de todos los tiempos que ha permitido el Señor, se concentran todas en su esposa, que es la iglesia, los miembros de la iglesia. Y Dios, pensando en eso, bendice congregacionalmente a la iglesia. Vamos por el último himno, el himno 300. Por favor. Sublime gracia del
perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando venció por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando venció por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Vemos unas estrofas muy teológicas, ¿verdad? Con comprensión. Dice, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. ¿Qué lo salvó? La sublime gracia, no los cambios de comportamiento. Fui ciego, habla en un sentido espiritual, mas hoy miro yo.
¿Cómo estábamos? Sí. Perdidos, también ciegos, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Fíjense esa estrofa, dice, cuando Él me transformó, algo interno y externo sucedió. Sus labios dijeron, oh, cuán precioso fue a mi ser. ¿Cuándo? Cuando Él me transformó. Dios siempre ha sido precioso, pero cuando nos salva, nos damos cuenta de esas grandes verdades, que Él es precioso, ¿verdad? En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Fíjate, y habla de su fidelidad. Su gracia, algunas veces, siempre me libró y me guiará feliz. Consecuencia de todo eso, de la transformación, de su gracia, de su fidelidad, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Es algo que el autor nunca quería dejar pasar por alto, recordando siempre que esa transformación nos hace estar aquí, como desde hace 5 años en esta congregación, cantando de su gracia, ¿verdad? De su amor. Acompáñenme a sentarse, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Ahora, para que no se sienta mal el Antiguo Testamento, lo vamos a recordar. Génesis capítulo 27, por favor. Génesis capítulo 27. Va a estar un poco largo. Tengan un poco de paciencia también. Génesis capítulo 27, del versículo 1 al 40. Dice, Génesis 27, del 1 al 40. Y dice, recuerden que yo traigo otra versión para que no digan que estamos alterando la palabra de Dios, es otra versión. Y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, aquí estoy, le respondió Esaú. Y dijo Isaac, mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú, y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca dijo a su hijo Jacob, mira, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole, tráeme caza y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para que tu padre, como a él le gusta. Versículo 10. Entonces se lo llevarás a tu padre que comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Pero Jacob dijo a su madre Rebeca, Esaú mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizá mi padre me toque y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Solamente obedéceme, ve y tráemelos. Jacob fue, tomó los cabritos y los trajo a su madre. Y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en la casa,
y visitó a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello. Y puso el guisado que había hecho y el pan en manos de su hijo Jacob. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo: Padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?, preguntó Isaac. Jacob contestó a su padre: Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Pero Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que has encontrado tan pronto, hijo mío? Porque el Señor tu Dios hizo que así sucediera. Respondió Jacob. Aquí hacemos un alto. Les invito a que mientras vayamos leyendo, recuerden lo que nos va a servir: lectura de comprensión, ¿verdad? ¿Quién era Isaac? El padre de Jacob. La madre de Jacob era Rebeca, el hermano de Jacob era Esaú. Y esta historia es bastante interesante. Versículo 21. Entonces, dice Isaac, entonces dijo a Jacob: Te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo tocó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y le preguntó: ¿Eres en verdad mi hijo Esaú? Yo soy, respondió Jacob. Entonces dijo: Sírveme y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió. Le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo: Te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo, diciendo: Ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé, pues, del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra, y abundancia de grano y de vino nuevo. Sirva ante pueblos y postren ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de cacería. También él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre, y dijo a su padre: Levántese mi padre y coma de la casa de mi hijo, para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo: ¿Quién eres? Soy tu hijo, tu primogénito Esaú, le respondió. Isaac tembló con un estremecimiento muy grande y dijo: ¿Quién fue entonces el que trajo caza antes de que tú vinieras? Y me la trajo, y yo comí de todo, y lo bendije. Sí, y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor, y dijo a su padre: Bendíceme a mí también, padre mío. Pero Isaac respondió: Tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo con razón: Se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió: ¿No has reservado una bendición para mí? Mira, le respondió Isaac, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus parientes, y con grano y vino nuevo lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré, pues, hijo mío?
Y Esaú dijo a su padre: ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac le dijo: lejos de la fertilidad de tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cuello. Vamos a orar. Padre, primero te damos las gracias porque nos permites estar en Cristo. Te damos las gracias porque nos permites recordar que somos hechura tuya. Te damos las gracias porque estamos bajo tu voluntad. Te damos las gracias por perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te damos las gracias porque nos permites obedecer un mandamiento tan importante de no dejar de congregarnos. Te damos las gracias porque tu palabra nos va a enriquecer. Queremos tener un corazón humilde. Lo rogamos, oh Padre, en esta mañana para poder comprender, para poder aplicarnos esta historia a nuestras vidas, para poder identificarnos. Ayúdanos a comprender la importancia de tu palabra. Obra fielmente en nuestros corazones. Ayúdanos a comprender el pasaje. Dame gracia, porque ¿de qué serviría estudiar todo un mes un pasaje sin tu gracia? La bendición viene de ti. Ayúdanos a tener una comprensión muy precisa de tu palabra para llegar a identificar qué es lo que el autor quiere externar hoy a esta audiencia, porque no somos hebreos, no somos judíos. Ayúdame con tu sabiduría inmensa a aplicar y a explicar este pasaje en un contexto correcto, Señor. Gracias porque nos vas a bendecir. Gracias porque hoy vamos a ser confrontados con tu palabra, Padre. No queremos regresar con corazones vacíos. Confróntanos, sánanos, cámbianos, que es el propósito primario. Cámbianos, Señor. Ayúdanos a identificarnos como esta familia, porque no es la única familia que pudiera estar en esta condición. Todo te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendícenos ampliamente hoy. Amén y amén. Pues es una historia y a veces pensamos erróneamente que son historias antiguas, ¿verdad? Para ver cómo vivía un pueblo que no somos parte de ese pueblo. No solo son historias de un pasado, error. Esos libros y sus contenidos están vivos. Sus historias están vivas y vigentes actualmente. Nos hablan de diferentes casos, de diferentes escenarios. Este es el caso de una familia del Antiguo Testamento, pero el propósito del autor es que nos identifiquemos, que podamos comprender en estos ejemplos cómo sucedió algo trágico en una familia que estaban comenzando a conocer y a confiar en su Dios. Recordemos que ya habían sucedido muchos acontecimientos trascendentales, históricamente hablando, y estos acontecimientos iban a ser la punta de un plan que le llamamos el plan de redención, ¿verdad? Vemos aquí a 4 integrantes de una familia, la trama de una familia involucrada en el pecado. Como brevario cultural, recordemos que los primogénitos, ¿eso qué significa? Los que nacían en primer lugar en ese tiempo, recibían toda la bendición de los padres, recibían toda la herencia de los padres. Los hermanos subsecuentes
¿verdad? Por la ley y la cultura, deberían de servir al mayor. Pero ahora no se ha dado de esa manera. Hoy los primogénitos no reciben, ¿verdad?, toda la bendición. Y vemos cómo lo que parece insignificante, ¿verdad?, cómo se involucran los diferentes roles. Un padre que está muriendo, una mujer, ¿no? Cabe resaltar que el padre tenía un hijo que amaba más, llamado Esaú. Y la madre tenía un hijo que amaba más, llamado Jacob. Y eso inició el descenso, el declive de los problemas de una familia. El primer hijo, que era Esaú, debería de recibir todas las bendiciones de los padres, todas las riquezas. Pero hubo muchas alteraciones. ¿Qué vemos aquí? Lo que la gente ignora, ¿verdad? Le llaman errores. Dios le llama pecados. Pecados que rompen la estructura de un hogar. Y vemos al primer hombre en escena, Esaú, un hombre de casa, ¿verdad?, hambriento, llega y le vende la primogenitura a su hermano Jacob. ¿Y qué dice Jacob? Te la cambio, tu primogenitura, por un plato de lentejas. ¿Qué estamos viendo? Un hombre despreciando, un hombre menospreciando la bendición de Dios por alimento. Qué grave fue eso. ¿Qué acontecía? Nos podemos identificar con estas familias. El problema no es que cada quien tuviera un favorito, cada padre y la madre tuviera un favorito. El problema se generó cuando se inclinaron sus corazones para beneficiar a sus hijos predilectos. Ahí fue cuando el problema inició. La historia narra, ¿verdad?, que Esaú menosprecia la primogenitura, la toma en poco. Todas las bendiciones que Dios iba a otorgar al primogénito no le importaron. Ay, dame un plato de lentejas, no voy a morir de hambre, dame el plato, me lo como. Y el otro hermano, más vivaz, dice, bueno, te voy a dar el potaje que tú quieres. ¿Qué se sigue desarrollando? El padre moribundo le dice al hijo, al primogénito, ven, te voy a bendecir, ve y caza. Y el hijo obedece y se sale a cazar, pero la madre escucha y le dice a su favorito hijo, corre, apresúrate, ve al ganado, tráete 2 cabras, voy a preparar un guisado como le gusta a tu padre. Y el hijo nos narra la historia, en vez de preocuparse y decir, madre, no, ¿cómo voy a yo usurpar? ¿Cómo yo voy a engañar a mi padre y a Dios de lo que tú me quieres pedir? No es correcto eso, no. Se preocupó por algo minoritario. Oye, Esaú es bien peludo, bien velludo, y yo soy bien lampiño. Pero la madre muy astuta dijo, tráete pelos de cabra para que te los pongas en el pecho y en los brazos. Y si tu padre te llega a tentar o a tocar. Vemos en la trama también que el padre no era fácil de engañar, dijo, estaba confundido el padre, y se escuchó la voz de Jacob, pero cuando lo toco, es la piel de Esaú. Y luego su hijo, el padre dice, ven, acércate, te voy a besar. Y el hijo se acerca y dice, lo acercó para olerlo, dice, huele al campo como mi hijo Esaú. Y lo empieza a decir. Le empieza a decir al hijo segundo y a otorgar las bendiciones que en ese momento le deberían de otorgar
al primer hijo. Y cuando lo acaba de bendecir, le dice, tus hermanos te van a servir a ti. Las naciones se van a postrar delante de ti. Toda la bendición que la tierra produzca va a ser para ti. Todo eso va a formar parte de tus riquezas. Lo que Esaú había despreciado, ahora se lo estaban otorgando a Jacob. Bien lo dice la Escritura, no tenemos que inventar. Su nombre era el engañador. Se hizo pasar por su hermano para recibir las bendiciones. Y aquí empieza el conflicto fuerte en nuestra escena. No solo los dos se unieron, la mamá y el hijo, para engañar al padre, para usurpar un lugar que no correspondía. Pero Dios desde los cielos estaba permitiendo y consintiendo todo eso. A veces vemos que ese es el problema familiar, ¿verdad? Las divisiones, las preferencias. ¿Qué hizo Esaú cuando se da cuenta de que había sido engañado por su hermano? Lo externa y dice, voy a esperar a que pase el luto y voy a matar a mi hermano. Esas fueron las palabras de un hombre herido, de un hombre lastimado. Lo voy a matar, no lo mato ahorita porque hay un luto, pero pasando el luto lo voy a matar porque me robó la bendición que me tocaba a mí. Eso está en Génesis, no lo busquemos, en 27:1. La propia expresión verbal de Jacob, perdón, de Esaú. Los días de luto por mi padre están cerca. Entonces mataré a mi hermano Jacob. Estamos viendo a dos hijos que habían sido instruidos, que les habían enseñado, ¿verdad?, que había un Dios. ¿Cuál es el título? Dios es un Dios fiel al pacto. Vemos cómo en esta trama nos podemos identificar, ¿verdad?, como familias. Cuando se encuentran el padre y la madre y cada quien tiene un hijo que favorece más que al otro. La historia nos narra que aquí los lazos familiares se habían roto por el pecado. Pensamos que no era grave. Y luego la madre escucha lo que dice Esaú, voy a matar a mi hermano. Y como era su consentido, lo quiso volver a proteger en otro sentido, preservar su vida. Corre, sal, vete a Padán Aram. Allá tenemos parentela, vete, te van a matar. Y la madre le dice, parece un cinismo, es que llevan 2 veces que engañas a tu hermano. Pero la que había promovido, la que había creado, había sido la mamá. Había sido la mamá, la autora del caos. Ella había participado y promovido. El hijo sale disparado, ¿verdad? Sale con temor porque Esaú estaba muy enojado, estaba muy dolido. Las emociones de Esaú en ese momento estaban a flor de piel, lanzando amenazas, muy herido. Le habían robado, fíjate todo lo que le habían robado: la primogenitura, el dinero, se lo iba a quedar el ganado, se lo iba a quedar él. Y el otro hermano no se iba a quedar así. Vemos como en esos acontecimientos en Génesis, no lo busquemos si quieres, en Génesis, bueno, sí vamos a buscarlo, Génesis 28 del 13 al 15. Génesis 28 del 13 al 15. Génesis 28 del 13
al 15. Vemos que Jacob sale de Canaán a Padán Aram. Allá tenían parientes, iban a visitar al hermano de Rebeca, ¿verdad? A Labán. En el camino se encuentra, a través de un sueño, Jacob encuentra a Dios que le habla y le dice literalmente: el Señor estaba de pie junto a él y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, ¿qué privilegio se le tocó al usurpador? Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido, lo que te he dicho. Vemos que esa bendición fue respaldada por Dios. Si vemos Génesis, cuando Isaac está bendiciendo a Jacob el usurpador, dice Isaac: estás en presencia de Dios. Y Dios estaba avalando la bendición que Isaac estaba otorgando a Jacob. Qué importante son estas palabras, porque estas palabras las tenemos que recordar para la predicación más adelante. Yo estoy contigo. Le hizo una promesa: yo estoy contigo. Y yo sé que estás saliendo de tu tierra por engañador. Dios no estaba siendo burlado. Está saliendo, pero así como está saliendo, yo me voy a comprometer a volverte a regresar a esta misma tierra. Tienes que confiar en mí. Y como Jacob no tenía una relación con Dios, solo habían escuchado por sus abuelos, por Adán, la grandeza que había en este Dios. A pesar de que este libro es hermoso, porque aquí se inició el pacto de redención. Cuando Adán y Eva pecan en el huerto y Dios los larga o los saca del paraíso de la bendición, aún así Dios hace una promesa: yo voy a levantar un Salvador, y en ti van a ser benditas todas las naciones. Eso se iba a dar con Abraham. Y Jacob había escuchado. Solo es importante que tú entiendas esto, así como muchos de aquí solo han escuchado de que existe alguien poderoso, un creador. De la misma manera, solo Jacob había escuchado que había un ser muy poderoso. ¿Por qué había escuchado? Porque su abuelo Abraham y su padre Isaac le habían contado de las proezas de este Dios. Ahora vayamos a Génesis 28, por favor. Adelantito, 20. Espero que no sea no lo haga muy enredado. Después de que Dios se revela como el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, y le hace Dios una promesa a Jacob, dice: yo voy a estar contigo.
no te preocupes, así como estás saliendo de tu tierra, yo me comprometo a guardarte donde quiera. Fíjate lo que le dice, donde quiera que vayas. Después hace un voto Jacob en el 20. Entonces Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Obviamente, en su humanidad, Jacob estaba condicionando a Dios. Si tú me proteges, si tú me prosperas, si tú me cuidas, me guardas y me alimentas, entonces yo voy a tomar una decisión. Tú vas a ser mi Dios, siempre y cuando tú hagas lo que yo te estoy pidiendo. No había entendido Jacob. En su mente no había entendido lo que Dios se había comprometido con él. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a preservar aún de tus enemigos. Yo te voy a guardar. Pero eso demandaba una confianza que no tenía Jacob en ese momento. Jacob era un hombre como tú, muchas veces. No había una conversión en su corazón. Solo había escuchado que había un Dios todopoderoso. Pero a él le era muy difícil confiar en ese Dios. Después de hacer el pacto, sale Jacob, ya llega a Padán Aram, encuentra a Rebeca. Es que dije Raquel. Encuentra a Rebeca y, como bien dicen, amor a primera vista, se enamora de ella. Fíjate las consecuencias. Él fue un engañador. Él usurpó un lugar que no le correspondía, y menos de esa manera. Pero se encuentra a su tío, a Labán. ¿Y qué hace Labán? Empiezan a negociar en una manera. Estoy enamorado de tu hija. La primera vez que la veo me impresionó. Dámela. La quiero para mi esposa. Y como era su pariente, Labán estaba muy contento. Y en la noche, en un festejo, dice: sí, vete a la tienda, ahorita te mando a mi hija. Pero Labán tenía otra hija, una mayor, llamada Lea. Y en la noche, pues, no se ve, se la manda, se acuestan, duermen, tienen relaciones. Y en la mañana se levanta Jacob contento y ve a Lea y dice: ella no es la mujer que me había prometido. ¿Quién era la que le había prometido? Raquel. Y se enoja. Fíjate cómo en una familia todos estos acontecimientos llevaron a la ruptura de una familia. Se enoja Jacob y le reclama al tío Labán: ¿por qué me engañaste? Muy indignado: ¿por qué me engañaste? Jacob estaba indignado, se sentía timado porque había pactado trabajar 7 años por Raquel. Imagínate, ¿cuál fue la impresión que dejó en su corazón una mujer para decir: voy a trabajar 7 años para ti, tío Labán, pero a cambio me das a tu hija? Y Labán había aceptado. En esa indignación le responde Labán y le dice: ¿qué crees? Que se me pasó darte un pequeño dato. Aquí en nuestra cultura, aquí en Padán Aram, primero se casa la mayor y tú te quieres llevar a la menor. ¿Cómo le resultó eso? El engañador siendo engañado. Vemos cómo la palabra de Dios siempre se cumple. Lo que siembras, cosechas. ¿Cómo se sintió herido, defraudado este hombre? ¿Sabes cómo? Dios lo permitió para que Jacob saboreara la frustración, la amargura, el enojo de haber sido un engañador.
Es como cuando los padres en un hogar, una pequeña explicación, es cuando los padres, ¿verdad?, te dicen, hijo, no digas mentiras, háblame con la verdad. Y los padres cuando tienen una oportunidad, les escuchamos mentir. ¿Por qué se enojan tanto cuando escuchan a sus hijos mentir? Si tú lo haces, es irónico que te enojes cuando alguien te engaña, cuando tú has engañado a otros. Es irónico cuando tú te molestas y te quedan mal cuando tú has quedado mal. ¿Qué le estaba sucediendo a Jacob? Lo mismo que había hecho con su hermano, ¿verdad? Traicionarlo, defraudarlo, es lo mismo que Dios le estaba enseñando. La traición. Se digna Jacob a superar emocionalmente ese conflicto y dice, ok, como sí amaba mucho a Raquel, ahora tienes que trabajar 7 años por Lea, no te puedo dar solo a la Raquel y que te vayas. Otros 7 años trabaja para poder llevarse a Raquel, pero para que no se podía ir Raquel sola, se tiene que llevar a Lea. Y luego trabaja otros 7 años por el ganado. Imagínate, estuvo 20 años trabajando por 2 mujeres y el ganado. Estas historias son tan reales, aunque hayan pasado 4,000 años, que eso sucede actualmente en las familias, ¿verdad? A veces los padres se enojan de lo que hacen los hijos, pero a los padres se les olvida que ellos han hecho eso. Y van con todo. Para hacer corta la historia, porque esto sí como que requiere 4 exposiciones, 4 domingos, está muy interesante. Dios decide bendecir a Jacob y le da mucho ganado, le da mucho poder. Labán se siente intimidado porque había crecido mucho la servidumbre y el ganado de Jacob. Ya le veía con mala cara. Jacob se escapa, se va, se lleva a todas sus hijas, a todo su ganado. Digo, no, me voy a brincar algunos detalles, ¿verdad? Como que su hija robó unos ídolos y lo persiguieron. Hace un pacto Jacob con Labán, porque Labán tenía miedo de que Jacob había crecido tanto. Llegó solo, llegó sin nada. Y salió con mucho poder, con mucha gente, con mucho ganado, con muchas cabras, con muchas vacas, al grado de que Labán le dice, oye, vamos a hacer un pacto, porque tú ya eres muy poderoso y no quiero que un día vengas contra mí y me destruyas. Hace un pacto con él, ¿verdad? En el camino, ya se va a Canaán, Jacob encuentra unos ángeles y los ángeles le dicen, hay un problema. Tu hermano Esaú se acordó después de muchos años que Esaú había dicho que lo iba a matar. Y Esaú venía con 400 hombres. Y dice la palabra de Dios que cuando Jacob se entera de que su hermano venía con 400 hombres, tuvo mucho miedo, tuvo gran temor. Y empezó a hacer un plan, a separar los ganados, a separar las familias, por si su hermano atacaba a un lado, pudieran huir por otro lado. En Génesis 32:7, el autor, que es Moisés, nos da esa información. En Génesis 32:7. Le dice, cuando se entera que Esaú andaba por ahí con 400 hombres, Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Y dividió la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos en 2 campamentos. Fíjate cómo ya estaba atemorizado. Había recordado lo que ya se le había olvidado. ¿Qué le hice a mi hermano? Si él no lo hubiera traicionado, no hubiera sentido temor de que vendría con 400 hombres.
y se encuentra con él cara a cara. Pero vemos algo en unos pasajes anteriores que no vamos a leer. Este hombre había tenido un encuentro con Dios. Había peleado. Él no sabía que era Dios, con un hombre. Que al final él entiende quién era ese hombre. Y le pregunta a este hombre, dime tu nombre. Y ahí vemos cómo inició el cambio del corazón de Jacob. No ocultó su nombre. Mi nombre es engañador, que significa Jacob. Aceptó lo que su nombre hablaba de su persona y le dijo al hombre, soy un engañador. Reconoció lo que él había hecho, pero también recordó. Fíjate, cuando encuentra a su hermano, es bien interesante esto, cuando encuentra a su hermano, ya no huye. Vemos un hombre que empieza a confiar en Dios. Ya estaba arrepentido. Primero, cuando se entera que su hermano lo quiere matar, lo primero que hace es huir. En vez de afrontar el problema, de dar una explicación, de pedirle perdón a su hermano, huye. Como huyen los cobardes, los paganos que no tienen fe. Huye de las propias consecuencias. Y vemos que aquí ya no huye. Se enfrenta cara a cara con su hermano. Y dice la Escritura, se postra 7 veces. Una señal de reverencia, de respeto. Después de que tenía gran temor de los 400 hombres, ya no huyó Jacob. Enfrentó la situación. Y su hermano Esaú había Dios obrado. Dios, cuando se encuentran los dos hermanos, el que había recibido el agravio, que le dijo, te voy a asesinar, lo voy a matar, lo que me hizo está mal y lo voy a matar. Pero recordemos que Dios le promete, ¿verdad? En el mismo Génesis, yo te voy a guardar, yo voy a estar contigo, yo voy a estar delante de ti. En otro pasaje de la Biblia dice, los que te maldigan, yo los voy a maldecir, los que te bendigan, yo los voy a bendecir. Esa era una promesa que Dios le había dado a Abraham. ¿Sabes lo importante de que Dios es fiel a su pacto? No es que Jacob mereciera el pacto. Dios había sido fiel a la promesa que le había dado a Abraham. En ti van a ser benditas las naciones. Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar con tus descendientes. Y Jacob era descendiente de Abraham. Era hijo de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham. Lo que estamos viendo ahí no es un hombre gallardo, un hombre valiente que después, ¿verdad?, de cometer esa violencia en contra de su hermano. Estamos viendo un Dios obrando internamente, cambiando el corazón de Jacob, enfrentando los problemas, aceptando las consecuencias que pudieran llegar a su vida. ¿Por qué? Porque se había arrepentido. Porque él se había acordado de que Dios le había dicho, yo voy a estar contigo. Y por eso enfrentó varonilmente, cara a cara, a Esaú. Él no sabía cómo iba a reaccionar Esaú, solo confió en la promesa. Él no sabía cuál iba a ser el resultado, si su hermano con 400 hombres, siendo una amenaza inminente de sus últimas palabras, lo voy a matar. Pero su fe en el Dios que ya conocía, cuando luchó con el hombre, ese hombre era Dios. Y ahí había transformado Dios su vida.
Vemos el cambio abrupto. Ya no era un engañador, ya no huía, ahora enfrentaba los problemas, ahora confiaba en su Dios. Repito, eso es muy importante. No sabía Jacob cómo iba a reaccionar su hermano, con 400 hombres encima. Se pudo haber expuesto a que mataran a sus dos familias, la familia de Raquel y la familia de Lea, a sus hijos. Decidió confiar fielmente en Dios. ¿Y sabes cómo lo recibió Esaú? El mismo que dijo, lo voy a asesinar. Lo abrazó del cuello muy fuertemente y lo besó. El hermano que tenía una sed de venganza, que se quería desquitar por lo que le habían hecho. El Dios del pacto de Jacob había obrado fuertemente en el corazón de Esaú y lo besó. ¿Sabes cómo? Importantísima esta parte. Jacob no había tenido un encuentro con Dios, solo había escuchado hablar de Dios, como algunos de aquí han escuchado hablar de alguien que tiene un poder inmenso llamado Dios. Y les habían hablado ¿de qué? De ese Dios. Como ese Dios los liberó al pueblo de Egipto. Y como ese Dios, aborreciendo a los pecadores, hay gente que dice, Dios ama al pecador, y aborrece el pecado. No es cierto, a los dos aborrece. En el diluvio vemos cómo Dios aborrece tanto al pecador como al pecado. ¿Qué hizo en el diluvio? Destruyó a todo ser viviente, dejando 8 personas. Eso lo había escuchado Isaac y se lo había contado a Jacob. Por eso era un Dios de puras oídas. Dios se tuvo que revelar al corazón de Jacob. Dios tuvo que demostrarle, porque era un pueblo que lo iba a empezar a conocer. ¿Quién destruyó a Sodoma y a Gomorra? ¿Quién intervino por Sodoma y Gomorra? ¿No fue acaso Abraham? Abraham vio la justicia de Dios. Abraham vio el poder de Dios. Que no había enemigo que se le pudiera enfrentar. Cuando raptan a su sobrino Lot, ¿quién no fue a rescatar? Abraham no iba contando sus soldados como un día David, ¿verdad? Somos 1000, sí, yo creo que sí podemos. Abraham confió en la promesa que Dios le hizo, en un pacto. Dios es fiel al pacto. Dios es fiel a la promesa. Importante recordar cómo había fracasado el engañador Jacob, cómo había defraudado a su hermano, pero Dios continuó fiel al pacto. Esto no lo hizo porque Jacob tenía un buen corazón. Lo hizo porque Dios había pactado de proteger toda la descendencia sobre la tierra de Abraham. Y Dios solo estaba cumpliendo su pacto en Jacob. Aún Dios tuvo que ejercer poder sobre Esaú para que no lo matara, no lo aplastara con todo el poder de 400 hombres. Qué importante es conocer no solo de oídas a Dios. Adelantándome un poquito a una aplicación. ¿Cuántas personas han escuchado hablar de Dios, pero nunca han tenido un encuentro personal con este Dios? Que Dios te diga, yo voy a estar contigo todos los días, yo te voy a preservar, yo te voy a proteger, yo te voy a fortalecer en tus debilidades. La gente solo ha escuchado hablar de Dios, pero cuando hubo un encuentro personal de Jacob con Dios, la vida de Jacob cambió. Hubo evidencias, ya no huyó, ya dejó de ser engañador y Dios le puso otro nombre. Ya no podía ser un hombre salvo llamándose el engañador.
Dios le tenía que dar otro nombre para identificarlo con una nueva creación de Dios, con una nueva criatura de Dios. Pero vemos que ese pacto solo era para el pueblo de Dios. Y tú y yo no éramos parte del pueblo de Dios, que aunque no somos judíos y hebreos. Pero vemos cómo Dios amorosamente extiende su promesa al Nuevo Testamento. Vamos a leer un pasaje que es muy importante, por favor, en Hebreos 9, 14 y 15. Hebreos 9, 14 y 15. Hebreos 9, 14 y 15. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El único que le pudo dar la continuidad a un pacto, a una promesa, fue Cristo. Recordemos ese pasaje que se citó el domingo pasado, antepasado: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo iba a ser un nuevo pacto. Dios no iba a dejar de pactar. Cristo es la continuidad del pacto. Iban a ser ahora en Abraham benditas, ahora en Cristo son benditas todas las naciones de la tierra. La historia no cambió. Vemos una familia, vemos un matrimonio que entró en problema, en crisis, por malas decisiones. Pero Dios tenía un pacto para preservar la vida de Jacob, porque Dios es fiel al pacto. Importantísimo recordar que Dios se estaba dando a conocer a este pueblo. Este pueblo apenas empezaba a caminar con Dios. Este pueblo comenzaba a conocer a Dios. Y Dios demandaba fidelidad a través de ¿qué? De la protección. Él los iba a proteger para que comprendieran, como le dijo a Abraham: yo soy tu Dios todopoderoso. Yo soy el Dios que te sacó de tu tierra. Yo soy ese Dios de poder. Y ese mismo Dios de poder va a proteger a tu descendencia, va a proteger a Isaac, va a proteger a Jacob, va a proteger a sus hijos. Porque soy un Dios de pactos. Porque yo soy un Dios fiel a mi promesa. Y así comenzó a caminar Jacob con Dios. Y Dios lo bendijo grandemente. Dios bendijo a Jacob grandemente. Hoy Dios bendice grandemente en Cristo. ¿A quiénes? Aquellas personas que han pactado con Dios. Para que comprendamos, la gente dice en sus mentes, porque es una costumbre, es que yo soy hijo de Dios. No, tú solo eres creación de Dios. No,
eres hijo de Dios. Solo somos sus criaturas, somos la creación de Dios. Si vemos en Romanos, Dios tiene ira en contra del hombre por sus perversidades, por su maldad, por su falta de adoración, por su falta de compromiso. Como lo vemos con Jacob, sale huyendo al menor problema, porque no tenía fe en el Dios Todopoderoso. Un corazón incrédulo siempre rehúsa, huye a los problemas. Después, cuando Dios lo salva, vemos cómo Jacob valientemente enfrenta a su hermano, responde por lo que había hecho, lo ve cara a cara, se humilla, no reconociéndolo como un Dios, sino en reverencias de humildad. ¿Y qué hace? Su Dios Todopoderoso lo preserva de Esaú. Lo alienta a través del amor de su hermano, lo besa, lo abraza. ¿Cómo crees que Dios se dio a revelar a Jacob? Dice un texto, búscame en el día de la angustia. Era el momento en recordar las promesas de ese Dios. Era el momento de recordar la promesa. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y ahorita vas a tener que sufrir un poco como consecuencia de tu pecado. Tus pecados fueron varios. Pero en medio de tu pecado, yo voy a estar contigo. Y te voy a regresar a tu tierra. Te voy a regresar a tu parentela. Amigos y hermanos, el único que podía prometer algo impensable era Dios. Y lo protege de la ira de su hermano. Pero hoy, yo te pregunto, ¿quién te protege a ti de la ira de Dios? Si estás como Jacob cuando no había más que solo y escasamente un conocimiento intelectual de ese Dios. Te digo, como dice Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra el pecador, contra el impío. El único pacto que puede hacer Dios es a través de Cristo. Cuando uno se humilla reconociendo su maldad con Cristo y pactamos con Cristo, cesa la ira de Dios. Entramos en un pacto. Y cuando entramos en un pacto, lo mismo que le prometió a Jacob, es lo mismo que Dios te promete cuando haces un pacto a través de Cristo. ¿Sabes cuál es ese pacto? Yo estaré contigo. Yo te voy a proteger. Yo te voy a llevar a la tierra. Era la tierra de Canaán, pero Dios promete no solo llevarnos a nuestra tierra, en un sentido espiritual, nos va a llevar, y literal, a la tierra prometida. Las bendiciones, la providencia y provisión de Dios. ¿No dice la palabra de Dios? No hay justo, habla de un creyente, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque hay una promesa que Dios va a ser el proveedor. Una pregunta sencilla sería, ¿tú tienes ese pacto con Dios? ¿O estás a tu suerte? Estas son algunas aplicaciones para incrédulos. ¿Qué es eso? Para personas que no han sido transformadas en una manera real por este Dios. Dios quiere pactar a través de Cristo. Él es el perfecto Cordero, el único que puede hacer cesar la ira de Dios sobre tu vida. La pregunta es, hoy tú puedes pactar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos.
Dios es un Dios fiel. Otra preguntita. ¿Tú ya has pactado con Dios pidiendo que su Hijo, Jesús, te limpie de todo tu pecado? Porque cuando mueras, Dios no te va a preguntar si hiciste buenas o malas obras. Dios te va a preguntar si estás en Cristo. Si ese Cordero ya perdonó todos tus pecados. Jacob creía en Dios, pero no había tenido un encuentro personal con Dios. En Génesis 32:28 le dice: ya no será más tu nombre engañador. Yo sé que cuando la gente no está en Cristo, ese es nuestro nombre. Somos engañadores. Cuando no estás en Cristo, eres un engañador. ¿Y qué le dijo Dios a Jacob? Ya no será tu nombre engañador. Ahora tu nombre va a ser Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres. No solo se le otorgó una nueva naturaleza, se le otorgó un nuevo nombre. Y has prevalecido. Fuiste transformado. Otra pregunta. ¿Eres tú como Esaú? ¿Tú tienes el corazón de Esaú? ¿Cómo era el corazón de Esaú? Despreciaba las cosas espirituales. Era más atraído por las cosas terrenales. Prefirió las cosas pasajeras. ¿Cuántas personas no prefieren las cosas pasajeras, temporales, que las cosas eternas, que las bendiciones que Dios otorga? ¿Cuántas personas aquí puede haber como Esaú, que se conforman con las cosas terrenales como Esaú, con un plato, con lo suficiente, con un techo, con un trabajo, con una familia, despreciando las cosas espirituales que Dios quiere otorgar? Si vemos una promesa que dice la palabra de Dios, en Abraham iban a recibir la bendición las familias, pero Abraham era una pequeña sombra de lo venidero. Y ahora sabe, si quiero que sepas que en Cristo no solo vas a recibir una bendición, vas a recibir una transformación. Vas a recibir una salvación. Abraham no podía otorgar vida eterna, solo iba a recibir una bendición, pero Cristo, como la sombra de Abraham, iba a recibir una transformación. Vemos cómo Jacob, son aplicaciones también para creyentes, pero más para incrédulos. ¿Te dejas influenciar fácilmente por otros que te alejan de la bendición? ¿Qué hizo Jacob? Obedeció a su mami para engañar a Dios, para engañar a su padre, para mentirle a su padre varias veces. ¿Eres tú Esaú? ¿Y qué contestó Jacob? Sí, soy Esaú, papá. ¿Te dejas influenciar fácilmente por lo que te conviene? ¿Te aleja de la bendición lo que te conviene? Jacob estaba angustiado y eso lo llevó a buscar la bendición de Dios. Aunque fue convenenciero, aunque dijo, bueno, si tú me preservas, me proteges, me alimentas y me cuidas, yo te voy a tomar como mi Dios. Aún podemos utilizar nuestros problemas y conflictos para hacer un pacto con Dios, para que Dios nos bendiga, nos beneficie y nos transforme. Y aplicaciones también para los creyentes hay. A veces podemos menospreciar las bendiciones espirituales y buscamos los pasatiempos, las bendiciones espirituales o materiales. A veces cambiamos la bendición, el pasar más tiempo orando, que
invertirle tiempo a un pasatiempo que es temporal. A veces queremos huir y escapar de las consecuencias de lo que hacemos, como Jacob huyó, pero las consecuencias te alcanzan, porque hay una promesa: lo que siembras, cosechas. En Mateo 6:33. No lo busquen, yo se lo digo. Mateo dice: busca primero las cosas de arriba. ¿Y qué hizo Esaú? Buscó las cosas de abajo. Buscó una satisfacción temporal y menospreció las bendiciones que Dios le quería otorgar como primogénito. La mejor protección que Jacob pudo brindar, esto es interesante, es importante, la mejor protección que Jacob pudo brindar a los que amaba. ¿A quiénes amaba? A Rebeca, a sus hijos, a Lea, a sus hijos, a sus siervos o a su ganado. La mejor bendición que Jacob pudo otorgar es que Dios estaba de su lado. Y como bendición que iba a recaer sobre Jacob, esa bendición iba a proteger a la familia y a la descendencia de Jacob. ¿Acaso no sería lo mismo para ti? Si Dios te bendice transformando tu vida, ¿no deberías de ser de bendición para tu familia? Para los que te aman, siempre y cuando Dios esté de tu lado. Vemos la penúltima. Una decisión le trajo a Jacob, una decisión le trajo dolor, angustia, sufrimiento. Las decisiones que tomas están dentro de la voluntad de Dios, o a veces te vuelves un engañador. Hermano, es exclusivo para hermanos no masculinos, ¿verdad? Hombres y mujeres. Nunca te olvides de que un día Dios hizo un pacto contigo y Dios es fiel. Y la misma promesa que le hizo a Jacob es la misma promesa que Dios nos hace a nosotros cuando nos salva. Yo te voy a proteger, te voy a proveer, te voy a perseverar. Yo voy a maldecir a los que te maldigan y voy a bendecir a los que te bendicen. Yo voy a estar contigo. Eso lo dice en el Nuevo Testamento. No era una promesa nueva, era una promesa antigua. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y la misma promesa que hizo Dios en el Antiguo Testamento es la misma promesa que Dios hace para nosotros como creyentes de este nuevo pacto. En Cristo, su palabra dice: búscame en el día de la angustia. ¿Cuántas veces no nos preocupamos por malas decisiones que tomamos? Y pensamos y decimos dentro de nosotros: hubiera hecho esto, no lo hubiera hecho mejor aquello. Y a veces nos duelen las consecuencias de nuestros pecados. Y en medio de esas consecuencias, Dios nos recuerda que Él está con nosotros. Él nos va a seguir bendiciendo, como continuó bendiciendo a Jacob. Cuando Jacob reconoció delante de Dios que había sido un engañador. Y a veces como creyentes nos podemos volver engañadores, ¿a poco no? Y recibimos la consecuencia de nuestros pecados. Pero Dios, nunca se te olvide que es fiel al pacto. Y a pesar de que nosotros hayamos fallado, solo tenemos que reconocer que nosotros hemos engañado. Y Dios nos va a reivindicar, nos va a perdonar, nos va a preservar. Y vamos a volver a recordar lo que dijo a Jacob, las mismas palabras: yo voy a estar contigo. Yo estaré contigo. Solo podemos entender los que hemos sido transformados, de que Dios, siendo un Dios poderoso, no nos van a perturbar los problemas. ¿Por qué?
porque hemos decidido confiar en un Dios todopoderoso, no medio poderoso, todopoderoso. Búscame, dice su palabra, búscame en el día de la angustia. A pesar de que somos convenencieros o engañadores, podemos recurrir y rogarle a Dios que recuerde de ese pacto. Y los que no estén en Cristo pueden hacer un pacto para que puedas recibir todas las bendiciones. Primero, no ir al infierno por tu maldad. Segundo, apagar la ira de Dios. Tercero, que Cristo sea tu Señor y tu Salvador. Y después recibir todas las bondades que Jesús tiene para nosotros. Vamos a orar, por favor. No terminamos, falta la ofrenda y falta la cena del Señor. Amado Dios, estamos agradecidos. Te damos las gracias por tu palabra, porque no son historias antiguas, historias que caducan, que prescriben. Son historias que suceden en nuestras familias. Hay divisiones, hay problemas, hay conflictos. Pero queremos siempre tener presente que tenemos un pacto. Tú has hecho un pacto con nosotros. Y por ese pacto estamos hoy aquí. Si estamos hoy de pie ante los problemas y las angustias, no es porque seamos fuertes. Es porque el mismo Dios que fortaleció a Jacob delante de Esaú, es el mismo Dios que nos fortalece a nosotros. Y a pesar de malas decisiones que podamos tomar, estamos hoy aquí delante de ti. Así como se humilló Jacob, nos humillamos, reconociendo que no siempre tomamos las mejores decisiones. A veces nosotros somos los que iniciamos un conflicto o le damos la secuencia al conflicto. Ayúdanos a no huir, a confiar en ti, a mantenernos firmes, a reconocer que fallamos y cuando fallamos, de esa manera, el pecado no estará a la puerta a través del orgullo. Señor, gracias porque has sido un Dios fiel, nos has preservado, nos has cuidado de tantos conflictos, accidentes. Hemos escuchado muchas veces, leído en el Antiguo Testamento, cómo destruiste a Sodoma, Gomorra, el diluvio, destruiste a tus enemigos en Egipto. Y hoy no es diferente, lo sigues haciendo. Te damos las gracias porque ya no somos más tus enemigos, porque Cristo nos ha reconciliado. Ayúdanos, Padre, a no identificarnos como engañadores, como Jacob, sino a identificarnos con Israel, el hombre nuevo, porque ese hombre recibió el pacto. Gracias por estas historias que nos pueden nutrir, nos pueden animar, confrontar, consolar en medio de cualquier situación o circunstancia que nosotros hayamos o no generado. Te damos las gracias por permitirnos confiar en ti. Te damos las gracias porque si estamos aquí es porque eres fiel. No estamos en un hospital, en una cárcel, no estamos en un funeral. Gracias por tu amor, por nuestras familias, por los trabajos que nos has brindado. Ayúdanos a cuidarlos, ayúdanos a no ser engañadores, a hablar siempre con la verdad. Padre, gracias. Sigue bendiciendo a nuestra iglesia, a nuestros corazones. Bendice a la gente que no ha tomado la decisión de confiar en ti por cuanto no te conocen. Ayúdales a creer en Cristo para que sus vidas reciban la transformación que recibió Jacob. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, ¿me apoyas con los elementos, por favor? Solo es un pasaje. Vamos a Lucas 15, 22:15, por favor. Lucas 22:15.
Lucas 22:15. Lucas. ¿Por qué tomamos la cena del Señor? Que le llama Jesús la Pascua. ¿Se acuerdan que Dios liberó a Israel de la opresión de los egipcios? Y en Éxodo 12, en Éxodo capítulo 12, no lo busquen, ahí inició la Pascua después de la liberación del pueblo de Dios. Y eso es lo que Jesús nos ha demandado. No es que nos haya en una manera liberado de la opresión de Egipto, es que se nos liberó de la opresión de nuestros propios pecados. Vamos a leer Lucas 22:15, por favor. Dice, y les dijo, fíjate qué importantes son estas palabras de Jesús, que luego las iglesias las malinterpretan. ¿Cuánto, está hablando Jesús, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, antes de que vaya a la cruz? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿A quién le estaba hablando? No a todo el público en general. Le estaba hablando a hombres que habían sido transformados por su poder. Ellos eran los únicos que tenían el derecho de poder compartir algo tan íntimo. ¿Por qué Jesús no le dio la Pascua como lo hacen en la Iglesia Católica? A toda la persona que entra, órale, venga, se forma y le doy el vinito y el pancito. ¿Por qué? Porque ellos van a menospreciar el sacrificio. Solo los hombres que han sido transformados verdaderamente, internamente, van a poder valorar el sacrificio de Jesús. Por eso no se le da a cualquiera. Se le da solamente a la membresía de la iglesia, a hombres que han sido y mujeres que han sido transformados. Por eso cito el pasaje, ¿no? ¿Cuánto he deseado comer con ustedes? ¿Quiénes eran ustedes? Verdaderamente discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Seguidores fieles, seguidores continuos, ¿verdad? Porque os digo que no la comeréis más. Versículo 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartiendo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Otra vez volviendo a hablar del reino. ¿Cuál era el reino de Dios hasta que viniera el reino de Dios? Su segunda venida. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo. No era un cuerpo físico, era un simbolismo de lo que representaba el vino. El vino representaba la sangre que se iba a derramar. La sangre era importante por lo que dice Hebreos, ¿verdad? Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y solamente a aquellos que Dios ha perdonado en Cristo se les permite tomar la cena, lo que está diciendo aquí el pasaje. Esto es mi cuerpo que por vosotros, no por cada persona que nace, por toda la sociedad, no, por vosotros, por los discípulos, es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, ¿me ayudas con los elementos? Esta copa es el nuevo pacto. Es de lo que estábamos hablando hoy. Dios continuó con un pacto, pero ahora el pacto está en Cristo. Cristo es el promotor del pacto y dice, esta copa es el nuevo pacto. Otra vez, en mi sangre, ya no en el vino, en mi sangre.
que por vosotros se derrama. Y es importante como esta palabra por vosotros se repite 3 veces en nuestro pasaje. ¿Por qué? Porque no está hablando de cualquier persona. Está hablando de personas que han hecho un pacto con Jesús, que por vosotros se derrama. Tomó la copa con la gente creyente, no tomó la copa con la gente incrédula. Ellos no iban a valorar su sacrificio. ¿Sabes qué representaban los discípulos para Jesús? Sus amigos. Sus amigos. Era un evento íntimo. Y Jesús solo se iba a identificar con aquellos que habían sido perdonados de sus pecados. Iban a valorar su sacrificio. Dice, habiendo tomado la copa, tomemos la copa. Y habiendo comido el pan, ¿qué dijo Jesús? ¿Sabes por qué es encantador este pasaje? Porque no está dirigiendo la cena del Señor cualquier persona tampoco, un líder. El pastor de pastores estaba dirigiendo la cena del Señor. Y estaba enseñando a través de Lucas que solamente las personas que están comprometidas en una iglesia son dignas de tomar la cena del Señor. ¿Quiénes eran esas personas? Los discípulos. ¿Quiénes toman la cena del Señor hoy? Los discípulos. Haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Todas las veces que se congreguen en mi nombre, háganlo así. ¿Vale? Y vamos a... ¿Me ayudas con los sobres para ver, por favor? Si gusta ponerse de pie, vamos a cantar un canto, un himno, perdón. Un himno. Vamos a cantar el himno 658 y les pido que cantándolo nos concentremos en la letra. Oh, venera que bello amanecer, rumbo al Calvario va Jesús. Grande fue el dolor y la humillación cuando en la cruz murió. El poder de la cruz, mi lugar, el tomó, mi castigo sufrió, en esa cruz ayer. Por el dolor que su faz mostró, cada
atroz. Todo mal pensar, toda mala acción, coronaron tu humillación. El poder de la cruz, mi lugar, el todo, mi castigo sufrió. En esa cruz hallé perdón. La tierra tembló, todo oscureció, su rostro inclina su creador. Velo roto en dos, triunfante exclamó, ya todo terminó. El poder de la cruz, mi lugar, el todo, mi castigo sufrió. En esa cruz hallé perdón. Oh, mi nombre escrito en tu cruz, porque sufriste, libre soy. Ya no moriré, vida me otorgó tu generoso amor. El poder de la cruz, mi lugar, el todo, mi castigo sufrió. En esa cruz hallé perdón. Como lo dice este pasaje, no hallamos el perdón por nuestras buenas o malas obras. El perdón lo encontramos en la cruz, cuando Él murió por nosotros, sustituyó su vida para que nosotros no pagáramos por nuestros pecados. Vamos a orar brevemente y a despedir a las personas que nos han acompañado también en Facebook. Señor, estamos agradecidos. Queremos orar una bendición también especial a las personas, no solo que están presenciales, sino a las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos en la transmisión durante esta mañana. Rogamos por sus vidas, que cada uno se pueda identificar si sigue siendo Jacob el engañador o Israel, la nueva creación de Dios. Ayúdanos, oh Padre, a permanecer como Israel, confiando en ti, creyendo en el pacto, poniendo toda nuestra esperanza y nuestras expectativas en ti. Ayúdanos a recordar la aplicación, ayúdanos a vivir a la luz de estas verdades que han transformado tantos años nuestras vidas. Gracias porque solo tú puedes hacer nuevas criaturas por tu poder, por el poder de tu palabra, Señor, por el poder de tu sacrificio. Te damos las gracias porque estamos muy agradecidos como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos de Cristi, Carvajal.
Un abrazo, hermano. Estamos en contacto. Que Dios les bendiga. Nos despedimos. Hasta pronto.